Buenos días, mi nombre es Jorge Arias, soy estudiante del curso de Enfoques Clásicos de la Psicología de la Universidad Nacional a Distancia. En este video podcast voy a presentar los principios teóricos y metodológicos de dos enfoques fundamentales en la historia de la psicología, como lo es el psicoanálisis a través de la obra de Carl Gustav Jung y la terapia gestal a través del trabajo realizado por Fritz y Laura Perls. El objetivo es comprender cómo cada enfoque concibe la mente humana, qué métodos propone para estudiarla y transformarla y qué relaciones y diferencias existen entre ambos. Entonces, para entender estos dos enfoques, es fundamental situarnos en el contexto histórico. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la psicología buscaba consolidarse como ciencia independiente de la filosofía y de la medicina. El psicoanálisis surge con Sigmund Freud alrededor de los 1900 como una propuesta radicalmente nueva. La mente humana no es transparente a sí misma. Existe un inconsciente que determina nuestros pensamientos, emociones y conductas sin que lo sepamos. Carl Jung, uno de los primeros discípulos de Freud, tomará esta idea y la transformará profundamente. Para Jung, el inconsciente no es solo personal, sino colectivo, compartido por toda la humanidad a través de los arquetipos. La psicología de la Gestalt, por otro lado, nace en Alemania también a comienzos del siglo XX, con Wertheimer, Kohler y Kafka, como una crítica al estructuralismo de Wundt. Propone que la experiencia no se puede descomponer en elementos aislados. El todo es siempre más que la suma de sus partes. Fritz y Laura Perls recogen esta idea y la llevan al campo de la psicoterapia, creando la terapia Gestalt en los años 1940 y 1950. Carl Gustav Jung nació en 1875. Desde niño tuvo una relación intensa con los sueños, los símbolos y la espiritualidad. Estudió medicina y psiquiatría y en 1907 inició su colaboración con Freud, quien lo consideró su sucesor. Sin embargo, en 1912, con la publicación de Símbolos de la Transformación de Jung, se distancia definitivamente de Freud. Su desacuerdo central era sobre el libido. Para Freud, era energía sexual. Para Jung, era energía psíquica en sentido amplio. El aporte original de Jung es el concepto del inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal de Freud, formado por experiencias reprimidas de cada individuo, el inconsciente colectivo es una capa más profunda de la psique, compartida por toda la humanidad. Está habitado por los arquetipos, imágenes primordiales y universales que aparecen en los mitos, las religiones, los sueños y el arte de todas las culturas. Los principales arquetipos son la sombra, lo que rechazamos de nosotros mismos, el ánima y el animus, lo femenino y lo masculino interior, y el sí mismo o self, el centro integrado de la psique. El objetivo central de la psicología de Jung es el proceso de individuación, el camino por el cual una persona integra los contenidos inconscientes, en especial la sombra, y se convierte en un individuo completo y auténtico. El método terapéutico incluye el análisis detallado de los sueños, la imaginación afectiva, la imaginación activa, perdón, un diálogo consciente con las imágenes del inconsciente y la amplificación simbólica que conecta las imágenes del paciente con mitos y tradiciones culturales universales. Por otro lado, entrando al contexto de la terapia gestal, Fritz Perls nació en Berlín en 1893 y Laura Posner, quien se convertiría en Laura Peirce en 1905, en Pforzheim, una ciudad. Fritz se formó oficialmente como psicoanalista, pero influenciado por Kurt Goldstein y su teoría organísmica, por la psicología de la Gestalt de Berlín y por el existencialismo europeo, comenzó a alejarse del psicoanálisis ortodoxo. Laura aportó la dimensión filosófico y corporal. Estudió fenomenología, filosofía existencial y danza.
juntos desarrollaron lo que sería la terapia Gestalt. Para los Peirce, la salud psíquica depende de la calidad del contacto entre el organismo y su entorno. Cuando ese contacto se interrumpe por introyección, proyección, retroflexión u otros mecanismos, se produce el sufrimiento. El concepto clave es la awareness o darse cuenta, la capacidad de percibir con plena conciencia lo que ocurre en el presente, en el cuerpo, las emociones y el entorno. La Gestalt también propone el ciclo de la experiencia, un proceso natural de necesidad, movilización de energía, acción, contacto y retirada que, cuando se completa saludablemente, genera bienestar. A diferencia del psicoanálisis, que trabaja con el pasado de la interpretación, la terapia gestal trabaja fundamentalmente en el presente, en lo que el paciente está viviendo aquí y ahora. La técnica más conocida es la silla vacía. El paciente dialoga con una silla vacía que representa una persona ausente, una parte de sí mismo o una emoción, favoreciendo la integración de aspectos divididos. Otras técnicas incluyen el trabajo como el cuerpo, el lenguaje en primera persona, como decir yo siento en lugar de uno siente, y el énfasis en la responsabilidad personal sobre la propia experiencia. Moviéndonos un poco a la comparación entre estos dos enfoques, el psicoanálisis y la terapia gestal, podemos ver que, aunque Jung y los Peirce parten ambos del psicoanálisis freudiano y ambos lo critican y superan, sus propuestas son profundamente distintas en varios aspectos fundamentales. En cuanto al objetivo de estudio, Jung se centra en la psique profunda, especialmente en el inconsciente colectivo y sus manifestaciones simbólicas. Los Peirce, en cambio, se centran en la experiencia consciente del presente, en el contacto real entre el organismo y su entorno inmediato. En cuanto a la temporalidad, Jung trabaja con el pasado, con los mitos, con lo ancestral. La Gestalt trabaja exclusivamente en el aquí y el ahora. En cuanto a lo metodológico, Jung utiliza el análisis de sueños y la imaginación activa, procesos que requieren tiempo de interpretación simbólica. Los Peirce utilizan técnicas vivenciales y corporales que buscan resultados en la sesión misma. Sin embargo, hay puntos de convergencia importantes. Ambos enfoques critican el determinismo biológico de Freud. Ambos reconocen la existencia del proceso psíquico más allá de la conciencia. Y ambos tienen una visión holística del ser humano. Jung busca integrar la integración de todos sus aspectos en la psique. Los Peirce buscan organismo en contacto pleno con su entorno. Moviéndonos al objetivo de estudio y el aporte del estudio de la mente, podemos ver que el objetivo de estudio del psicoanálisis analítico de Jung es la psique en su totalidad, tanto el consciente como el inconsciente personal y colectivo. Su aporte fundamental al estudio de la mente es haber ampliado el concepto de inconsciente más allá de lo individual, mostrando que la psique humana está profundamente conectada con la historia cultural y espiritual de la humanidad. Esto abre la puerta a comprender fenómenos como la creatividad, la espiritualidad, la experiencia religiosa y el sentido de vida desde una perspectiva psicológica rigurosa. El objetivo de estudio de la terapia Gestalt es la experiencia presente del organismo en contacto con su entorno. Su aporte fundamental al estudio de la mente y la conducta humana es haber integrado la dimensión corporal, emocional y relacional en la comprensión del psiquismo. La Gestalt nos enseña que no hay mente separada del cuerpo, ni individuo separado de su contexto. El sufrimiento no es solo intrapsíquico, es también interrelacional y situacional. ¿Vale? En conclusión, tanto el psicoanálisis analítico de Jung como la terapia Gestalt de los Peirce representan aportes fundamentales al estudio de la mente y la conducta humana. Aunque difieren en su foco, su temporalidad y sus métodos, comparten
la convicción de que el ser humano es más que sus síntomas, mucho más que sus síntomas, y que la psicología tiene la responsabilidad de acompañar el camino hacia una vida más íntegra, consciente y auténtica. Muchas gracias por su atención. eh, y eso es todo hasta el momento. Mi nombre es Jorge y ya. Chao, chao.